sabiduría en dejar que los que saben cantar canten. Amén. En esta mañana, yo les prometí la semana pasada, amén, que habíamos tenido un predicador de Honduras, tuvimos un predicador puertorriqueño, dos predicadores puertorriqueños, y que hoy vamos a tener un predicador mexicano. Ustedes estarán en suspenso, ¿quién será? ¿Quién será? Moy esta mañana me preguntó en casa, mami, ¿quién va a predicar? Y yo le dije, como dice el americano, if I tell you, I have to kill you. Así dice el americano. Y él me decía, pero ¿quién es? Dime, estaba insistiendo en que yo le dije, y él no, te va en suspenso. Y yo tal vez, algunos de ustedes están en suspenso, ¿quién es? Tal vez algunos saben, pero pues no hay ningún problema si sabe o no sabe. Lo importante es que hoy vamos a recibir palabra de Dios. Dios nos ha bendecido, créame, Dios nos ha bendecido con gente que tiene talentos y que tienen habilidades. Y Dios está uniendo, ¿verdad?, a la iglesia, amén, las piezas en nombre del Señor para continuar este ministerio adelante. Y pues damos gracias a Dios por cada uno de los que se disponen a servir al Señor. Es importante que si usted puede, cuando tenga la oportunidad, lo haga. No rechace la oportunidad de servir al Señor. Si para algo Dios nos llamó fue para servir. Si no me equivoco fue María Teresa de Calcuta que dijo que si usted no sirve para vivir, si usted no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, para algo nos llamó el Señor. Cada uno por lo menos tiene un talento. Hay que descubrir ese talento y ponerlo en práctica en la casa del Señor. Así que el predicador de hoy es un joven que Dios lo ha bendecido mucho. Amén, Dios lo ha bendecido mucho. El Señor lo alcanzó aquí en Springfield, se lo llevó de Springfield, tuvo unos años por fuera, vino a Springfield a conseguir un carro, se fue, después vino a Springfield a conseguir esposa, en el nombre del Señor, y aquí estamos en el nombre del Señor. El hermano Lucano es que esta mañana nos va a predicar. Así que reciba al hermano Lucano y reciba la palabra del Señor. Amén. Su nombre. Gracias, Señor, porque Dios es bueno. Amén. Es maravilloso. Y bueno, también en la semana pasada por ahí me sorprendió el pastor. Ni yo sabía cuando dijo que era un predicador mexicano, sino que después me dijo que si lo podía hacer. Y le dije, amén, pastor. Así es que te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Amén, en honor a la palabra. Pero antes de comenzar yo quiero platicarte una anécdota. Una anécdota que venía a mi mente, una anécdota que sentí platicártela, porque en base a eso te quiero hablar en esta mañana. Cuenta la historia que una vez había un hombre que era muy rico, que tenía bienes de lo más caros, tenía de todo, una mansión, barcos, aviones, carros, pero de familia no tenía esposa, solamente tenía un hijo inválido. Tenía un hijo que era inválido, que el hijo dependía de él para todo. Entonces, pero el hombre ya era mayor de edad y él pensó qué iba a pasar cuando yo muera. La historia cuenta que el hombre hizo un testamento, que en ese testamento que cuando él faltara, que subastaran todas las riquezas que él tenía. Pero también en la subasta iba el hijo que estaba en silla de ruedas, a ver quién quería hacerse cargo de ese hijo que estaba en la silla de ruedas. Llega el tiempo en que el hombre muere, pasa el funeral y llegó el momento de la subasta. Llegó el momento en el cual todos deseaban saber qué el hombre había dejado en el testamento. Llega el momento de la subasta y toda la gente que estaba pensando, yo voy a escoger el avión, yo voy a escoger el barco, yo voy a ofrecer por la casa, pero nadie me ofreció por el hijo que estaba paralítico. Entonces el subastador, cuando estaba hablando, dijo: en el testamento está escrito que el que tiene que salir primero es el hijo. Y pues nadie se animaba, porque todos querían las riquezas, todos querían las cosas que él tenía, porque el que se hiciera cargo de ese hijo sabía que tenía que atenderlo toda su vida, porque era un hijo inválido.
Era alguien que no se podía manejar por sí mismo. Pasaba el tiempo y todos querían las riquezas, pero nadie quería hacerse cargo de ese hijo. Pasa el momento, pasa el tiempo, ya casi se terminaba el tiempo, cuando el jardinero, el que era jardinero de esa casa, como le había agarrado cariño a ese muchacho, como le había agarrado cariño a ese niño y sabía cómo era ese niño, le dijo que él se quedaba con el hijo. Cuando él toma la decisión de quedarse con el hijo, dice el subastador, en el testamento hay una cláusula. Aquí se termina la subasta. ¿Quieren saber qué pasó? Pregúntenme, no sé cómo se cae. Pasa que en el testamento estaba escrito que quien se quedara con el niño de silla de ruedas se quedaba con todas las riquezas. El jardinero, el que tal vez ganaba menos, eligió quedarse. Y como el hombre sabía que iba a necesitar gastos, iba a necesitar bienestar la persona que cuidara de ese muchacho, decidió dejarle todo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros anhelamos la riqueza, nosotros anhelamos las cosas, pero no queremos al que las da. No queremos al que nos bendice. Queremos las cosas, queremos las bendiciones, queremos los milagros, pero nos olvidamos de quién da los milagros. O nos venimos a acordar ya cuando las cosas están peor. Y quiero que me acompañes al libro de Lucas 18. Vamos a encontrar una historia donde el cual Jesús hace un milagro. Jesús hacía muchos milagros. Jesús obraba cuando había necesidad, pero aquí especialmente me llamó la atención. Es algo que Jesús hizo. Si cuando usted lo tenga me dice un amén, se lo voy a agradecer. La palabra dice en Lucas 18, 35 al 43, la versión Dios habla hoy. Cuando ya se encontraba cerca Jesús de Jericó, un ciego estaba junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por ahí. El hombre gritó: Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo, mandó a que lo trajeran, y cuando estaba cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero recobrar la vista. Jesús dijo: recóbrala, por tu fe has sido sanado. En aquel momento el ciego recobró la vista, le siguió a Jesús alabando a Dios, y toda la gente vio esto y también alababa a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú, Señor, tienes algo para nosotros en este día, Señor. Tú eres Padre fiel, Padre celestial. Te pedimos que hables a nuestros corazones, que seas tú, Padre, dándonos esa palabra, Señor, que necesitamos escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Siéntese, amado hermano. Y me llamaba la historia de esa parábola en especial. Y voy con lo que te platicaba de la parábola. Lo primero que podemos ver es cuando Jesús pasa, dice que había un hombre cerca del camino, al lado del camino con una necesidad. El estar al lado del camino es un problema. Usted sabe que hay a las orillas de los caminos, yo no sé, los que venimos de lugares pequeños donde hay bosques, en las orillas de los caminos pueden ver serpientes, en las orillas de los caminos pueden ver escorpiones, en las orillas de los caminos pueden ver peligros.
Pero era necesario, para que Jesús hiciera un milagro, era necesario que ese hombre viniera al camino. La pregunta es, ¿por qué Jesús no se salió del camino y lo fue a sanar a donde estaba? Porque la luz y las tinieblas no se llevan. Jesús no puede ir, o puede hacerlo, pero Él no va al lado del camino. Él no va hasta allá. Él manda a traer. Jesús lo mandó a traer. Dice la palabra que Él hizo que viniera. Mandó llamarlo y le dijeron, tráiganlo. Porque era necesario que estuviera en el camino. ¿Qué te quiero decir? A veces hay necesidades en la vida de cada uno de nosotros. O hay necesidades en personas, pero por el hecho de no estar en el camino, hay un problema. Porque queremos el milagro, porque queremos ver la respuesta de Dios, pero no queremos estar en el camino. No queremos estar bajo la cobertura de Dios, porque en el camino está la cobertura de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que Jesús es el camino. Para que tú estés en el camino tienes que estar sujeto bajo Dios. Tienes que estar bajo los estatutos de Dios. Tienes que estar bajo la sombra de Dios, bajo la cobertura de Dios. Entonces era necesario que ese hombre, para recibir un milagro, tenía que estar en el camino. Tenía que estar bajo la cobertura de Dios. Muchas veces queremos recibir el milagro, pero no queremos estar bajo la cobertura de Dios. Señor, arregla mi matrimonio, sí, pero no estás bajo los estatutos de Dios. No estás bajo la cobertura de Dios. Señor, arréglame este problema. Sí, pero no estás en el camino. Es necesario que vengas al camino. Es necesario que aceptes a Jesús. Es necesario que lo recibas en tu corazón y que estés bajo la cobertura de Dios para que Dios haga el milagro. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo se había ido de la casa, pero el hijo pródigo, al irse, perdió sus derechos al estar fuera de la cobertura de su padre. Mi pregunta es, ¿por qué cuando el hombre estaba necesitado de comida, allá donde dice que se alimentaba con lo de los cerdos, ¿por qué no le llamó al papá? O sea, ¿por qué no le dijo, papá, mándame algo de dinero? ¿Por qué no le dijo, manda a un criado que me traiga comida? Porque él sabía que había perdido los derechos porque no estaba bajo la cobertura de su padre. No estaba bajo la autoridad de su padre. Tuvo que reconocer. Y mire una cosa, el papá no fue a buscarlo. Y no es que el papá no lo amara. El papá no se fue a meter allá con los cerdos a decirle, ven, hijo, te voy a llevar a casa. Él tuvo que reconocer que necesitaba estar. ¿Y saben cuáles fueron las palabras que él dijo? ¿Cuántos en la casa de mi padre les sobra alimento? Él se dio cuenta que si él estaba en su casa, si él estaba bajo la cobertura de su padre, él lo iba a tener todo. Él iba a tener todo. Pero estar fuera de la cobertura de su padre, él estaba necesitado. Tuvo que reconocer y para regresar y pedirle perdón a su padre. Una vez le pide perdón a su padre, él volvió a tener los derechos que tenía antes. Pero aquí vemos un problema también. El que ya estaba en casa, como muchas veces muchos tenemos mucho tiempo de convertidos, tenía los derechos de estar en la casa del Padre, más no hacía uso de ellos. ¿Qué te quiero decir? Si tú estás en el camino, si tú estás bajo la cobertura de Dios, tú tienes el derecho de decirle, mira, Señor, yo te estoy sirviendo. Mira, Señor, yo doy mi tiempo, yo te sirvo, yo ahora con ese derecho, ayúdame a este problema.
casa usted ve que se enoja y dice: papá, tanto tiempo he estado contigo y no me has dado nada. Y el papá le dice: mi hijo, si usted no ha usado de lo que tenemos aquí es porque no quiere. Todo lo que está aquí es suyo, porque usted, mientras esté bajo mi casa, mientras esté bajo mi cobertura, todo es de usted. Porque estaba en el camino, porque estaba en la casa. Por eso te estoy llevando a lo que este hombre ciego tenía que estar dentro del camino para poder recibir el milagro. No podía quedarse allá. No podía quedarse allá. No podía quedarse en la orilla. No podía quedarse como estaba. Tuvo que reconocer que necesitaba de Jesús. Entonces podemos ver ese ejemplo. Que él quería un milagro, pero tenía que venir. Muchos de los que estamos aquí necesitamos un milagro. Muchas personas necesitan un milagro, necesitan que Dios obre en su vida. El problema es que quieren hacer lo que quieren. No quieren estar sujetos a la palabra de Dios. No quieren estar sujetos a los estatutos de Dios. Pero eso sí, Señor, necesito que obres en esto y en lo otro. Y luego se preguntan: ¿pero por qué no soy bendecido? Porque el hecho de estar en el camino no es estar viniendo todos los domingos. El hecho de estar en el camino no es estar viniendo todos los miércoles. El hecho de estar en el camino es la relación que tú tienes con Dios. Todos los días, fuera y dentro. El estar en el camino es que donde tú estés, la gloria de Dios se vea. La gloria de Dios se refleja. Es lo que es estar en el camino. Pero cuando tú estás en el camino, mi hermano, tú tienes el derecho de llegar con papá y decirle: mira, necesito esto. Porque estás en el camino, porque estás con Dios y tienes ese derecho. Y el problema es ese, que queremos el milagro, pero no queremos al que da los milagros. ¿Usted no se ha fijado a veces que pasa? Ay, voy a pasar para que oren por mí, necesito un milagro. Pero ya cuando Dios los bendice, ya jamás se vuelven a aparecer. Y después, ¿por qué me pasó esto? Mira, hermano, cuando nosotros estamos en el camino, claro, no quiere decir que todo va a ser color de rosa, pero así como dice la Biblia que el mismo que hace la llaga es el mismo que la sana, porque tú estás bajo la cobertura de Dios. Cuando tú estás bajo la cobertura de Dios en el camino, puedes pasar cierto problema, pero así mismo Dios te da la solución para ese problema. Pero lo primero es eso, estar en el camino. Estar bajo los estatutos, bajo la obediencia de Dios. Ahora, ¿qué se puede hacer para eso? Primeramente, tener a Cristo como tu Salvador en tu corazón. Y después de eso, tener temor a Dios. Estar bajo obediencia a Dios. Yo sé que fallo cada momento como ser humano, pero así mismo yo estar a cuentas con Dios. Eso es estar en el camino. Alimentarse de la palabra de Dios. El buscar la guianza de Dios en cada cosa que uno hace. Es estar en el camino de Dios. Porque Jesús es el camino. Cuando tú estás en el camino, tú tienes ese derecho de obtener el milagro que tú quieres que Dios haga. Mi pregunta en esta tarde, ya puedo decir, ¿qué? Así como Jesús le dijo al hombre, ¿qué tú quieres que haga? No es que Jesús no supiera lo que él necesitaba, era obvio que el hombre no veía, pero era necesario que él reconociera que necesitaba de Dios.
Mi pregunta en esta tarde para ti es: ¿tú qué quieres que Dios haga? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el milagro donde tú quieres que Dios obre? Piensa por un momento. ¿Qué tú quieres que Dios haga hoy? Jesús le dijo: ¿qué tú quieres que yo haga? El hombre le hubiera podido pedir, como le pedía limosna, dame una limosna, Señor. Yo creo que el Señor le había dicho: mira, Judas, dale tanto de lo que nos dan de dinero. ¿Le hubiera pedido una limosna? ¿Le hubiera pedido algo material? Pero el hombre sabía que si él recibía la vista, ya no iba a estar pidiendo. Que si él recibía la vista, ya no iban a estar sentado ahí, porque el hombre ya se iba a poder mover, porque el hombre ya iba a poder trabajar, porque el hombre ya iba a poder valerse por sí mismo. Él no quiso primero las bendiciones, él quiso primero al que le daba las bendiciones. Y por eso en ese momento dice que él, después de ser sano, se fue con Jesús alabando a Dios, porque ya había recibido un milagro, porque ya había recibido lo que él necesitaba. Por eso es importante no estar fuera del camino, fuera de la cobertura de Dios. Te voy a poner otro ejemplo de lo que es cobertura. Es muy usual que se usen las aseguranzas para casa, para carro. Mientras tú estés dentro de la casa o mientras tú estés dentro del carro, te va a cubrir una aseguranza. Pero cuando tú estés fuera, ¿puedes exigir algo a la aseguradora? No puedes. Yo no puedo decirle: Señor, me accidenté acá por andar jugando fútbol, pero que la aseguranza de allá me cubra. Si tú estás fuera del territorio donde te cubre la aseguranza, tú no puedes exigir. ¿Qué te quiero decir? Si tú estás fuera de los estatutos de Dios, si tú estás fuera del camino de Dios, tú no puedes exigir a Dios. Tú no puedes pedirle derechos, decirle: Señor, tú me has prometido. Sí, el Señor ha prometido, pero a veces vemos las cosas a nuestra manera. Ay, sí, el Señor dice que no ha visto justo. Sí, pero la palabra justo conlleva muchas cosas. Un justo es alguien que obedece a Dios. Un justo es alguien que depende de Dios. No es a cualquier persona. Para poder tener esos derechos es necesario estar en el camino. Porque a veces muchas personas estuvieron también en el camino, pero en un momento se salieron del camino. Y como te dije, a las orillas del camino hay muchos peligros. A uno cuando iba caminando, veredas que le decían a uno: hey, no se haga para la orilla, váyase por aquí, por el centro del camino, es más seguro. Porque le dije, en las orillas hay peligros, y esos peligros pueden llevar a la muerte, hablando en espiritual y hablando en terrenal. Porque primero viene la muerte espiritual y luego viene la muerte terrenal. Y dice la Biblia que después de la muerte viene el juicio. No hay más. Es peligroso estar en las orillas de ese camino. Es peligroso estar jugando con las cosas de Dios. Es peligroso estar un momento adentro y un momento en la orilla. Creo que hoy es un día donde Dios te puede hacer ese milagro, pero también es el día en que tú tienes la opción de decidir si quieres seguir en la orilla del camino o tú quieres estar en el centro del camino. Si tú quieres estar
sin la cobertura de Dios o quieres estar bajo la cobertura de Dios? Es momento para decidir, es momento para que nosotros hagamos un análisis. Y el estar en el camino de Dios trae recompensa. Y podemos verlo cuando uno de sus discípulos dice: Señor, mira, nosotros que hemos dejado todo, nosotros que andamos contigo, ¿qué nos espera? ¿Qué nos vas a dar? Y le dijo: no te preocupes, que yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también ustedes estén. Que le digo: ustedes tienen el derecho, por el hecho de estar conmigo, que hayan dejado todo, de negarse a sí mismos, que donde yo esté, ustedes van a estar. Y donde yo esté, no hay necesidad. Donde yo esté, no hay peligro. Donde yo esté, miren, le voy a poner otro ejemplo. Cuando Pedro le dice: Señor, si eres tú, mándame llevar a ti. Pedro sabía que estando bajo la cobertura de Dios, él no se iba a ahogar. Por eso se atrevió, Por eso se atrevió a tomar la iniciativa de caminar en esas aguas. Bendito Dios. Y lo hizo. Pero ¿qué pasó cuando dudó un poco? Es donde dice: pero sabía que ahí estaba el que lo podía salvar. O sea que mire, de una u otra manera Pedro la tenía segura ahí. ¿Por qué? Porque estaba en el camino, estaba en el correcto. Estaba con el que hacía los milagros, con el que hace los milagros. Estaba con el que sabía que, mira, no lo iba a dejar perecer. Porque estaba con el que sabía que lo tenía seguro. Mi pregunta en esta tarde, y no me voy a alargar mucho, es: ¿qué tú quieres que Jesús haga en esta tarde? Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Y Jesús le preguntó a este hombre: ¿qué tú quieres que yo haga? La pregunta de la iglesia es: ¿qué tú quieres que Dios haga hoy? ¿Qué tú quieres? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el milagro que tú quisieses que Dios obrase? Pero antes de pensar en el milagro, quiero que pienses: ¿estoy en el camino correcto? ¿O estoy a la orilla del camino? Estar a la orilla del camino es estar fuera de Dios. Estar a la orilla del camino es estar haciendo lo que se quiere nomás. Estar en la orilla del camino es no haber entregado la vida a Jesús. O a lo mejor haber estado en un momento y después salirse. ¿Habrá alguien en esta tarde? Todos orando, todos los ojos cerrados. ¿Habrá alguien que diga: yo necesito o aceptar a Cristo, reconciliarme con Jesús, porque no estoy dentro de ese camino? Si hay alguien que levante la mano, me gustaría orar por ti. Sigue orando. ¿Alguien más?
Analiza tu vida. Habrá alguien más que diga: yo no he estado en el camino de Dios. He estado viniendo a la iglesia, pero nunca he tenido la relación con Dios. ¿Habrá alguien más? Padre Celestial, mira esta vida, Señor. Gracias, Señor. Mira la vida de este varón, Señor. Él reconoce, Padre, no estar en tu camino, Señor. Pero hoy, Señor, el ciego primero reconoció que necesitaba de ti, Señor. Hoy Él lo reconoce, que necesita de ti, Señor. Mira su vida, Señor. Mira su corazón, Señor. Míralo, Señor. Libéralo, Señor. Tú estás aquí, Padre Celestial. Jesús preguntó: ¿qué quieres que yo haga? ¿Habrá alguien esperando respuesta de Dios? ¿Alguna petición? ¿Alguien que por tiempo ha estado pidiendo un milagro? Que por tiempo ha estado pidiendo algo. El altar está abierto. El altar está abierto, hermano. Pastores. Vamos a orar por este joven que reconciliarse con Dios. Puedes extender tu mano hacia Él y ayudarme a orar por Él. Gloria a Dios. Padre Celestial, ponemos en tus manos para la vida, Padre, este varón, Señor. Hoy reconoce, Padre, que te ha fallado, Señor. Hoy reconoce, Padre, haberse alejado de tu camino, Señor. Hoy reconoce, Señor, que ha estado fuera de tu cobertura, Señor. Oh, Señor, tú eres un Dios de amor, Padre, que así como cuando el hijo pródigo regresó al Padre, Él ya lo estaba esperando, Señor. Así que varón regresa, Señor. Regresa, Padre Celestial. Regresa, Padre, reconociéndote, Señor, que sin ti no es nada, Señor. Reconociendo, Padre, que sin tu amor, Padre Celestial, no es posible. Oh, Señor,
Gracias, Padre Celestial. Gloria a Dios. Entonces, hermano Lucano, ora. No siga adorando al Señor, sigamos adorando al Señor, sigamos adorando al Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Gracias, Jesús. Padre, gracias porque tú haces la obra. Eres tú quien te glorificas. Alabado sea tu nombre. Gracias porque podemos disfrutar, Señor, de las bendiciones tuyas en esta hora. Gracias porque en este momento estás tú restaurando vida. Tú estás contestando peticiones. Yo sé que tú estás ministrando, Señor, a la necesidad de cada persona, de cada individuo. Engrandécete. Tu palabra dice que si no se pone de acuerdo en la tierra para pedir algo, lo que hagamos en la tierra se hace en el cielo. Declaramos en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, cielos abiertos para tu pueblo. Oh, gloria a Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Adore al Señor, adore al Señor. El altar está abierto. Si usted necesita oración, venga, pase. No se vaya de aquí hoy, aleluya, sin recibir su milagro. No se vaya de aquí hoy, aleluya, sin entrar al camino, sin cubrirse. Bendito sea el nombre del Señor. Es peligroso, aleluya, caminar sin la protección. Protéjase hoy, cúbrase hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Dice la palabra que todavía hay salvación en el monte de Sion. Todavía no se ha encontrado la mano de Jehová. Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que usted espera. Créale a Dios, créale a Dios. Aleluya. Créale a sus profetas. De la palabra será prosperado. Sea obediente a la voz divina, a la palabra de Dios. Y si usted está peleando, se está ahí titubeando en su caminar diario con el Señor, en su vida espiritual, aleluya, hoy dispóngase a declarar que jamás usted se alejará del camino, que jamás usted se faltará, abandonará la casa del Padre, porque aleluya, en la casa del Padre hay bendición, en la casa del Padre hay abundancia, en la casa del Padre hay felicidad, hay gozo, hay dicha. Gloria a Dios. El Padre le dijo al hijo mayor, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Y así te dice el Señor en esta mañana, todo lo que tengo es tuyo, pero tienes que permanecer en casa. Permanece en casa. Aún en la dificultad, aún en el problema, aún en la enfermedad, permanece en casa. No hay nada allá que tengas que buscar, no hay nada afuera que tengas que desear. Aleluya, en que estemos completos. Alabado sea Dios. Gracias, Jesús. Alabado sea Cristo. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. No sé si puede tocar anhelo conocer el Espíritu Santo. Y yo creo que atrás alabanza. Cantemos alabanza, hermana. ¿Me ayuda? Anhelo conocerte, Espíritu Santo. ¿Usted la sabe? Sí, amén. Vamos a cantarla, que no aparece un par de veces y después nos vamos. Bendito Jesús. Pero hermano, la presencia de Dios no solamente está aquí. La presencia de Dios está donde quiera usted esté. Dios está en todo lugar. Muchas veces tenemos la intención, el pensamiento de que solamente en la iglesia y en el altar está la presencia de Dios. No, no. Usted lleva por dentro la presencia. Cuando usted viene, la presencia viene con usted. Aleluya. Y cuando nos unimos todos, aleluya, se amplifica la presencia. Y muchas veces queremos que ya el
predicador terminó, nos vamos. Mire, no se preocupe. Los restaurantes están abiertos a las 11 de la noche. Anhelo siempre estar cerca de ti. Gloria a Dios. Mas yo sé que he fallado. Tu presencia es milagro. Ven y limpia. Todo, limpia todo lo que hay en mí. Hay en este lugar de iglesia, no hay algo en mí que necesita ser limpiado hoy. Límpialo. Gloria a Dios. Todos fallamos de diferentes maneras. Ofendemos. Pero la palabra dice que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es quien es justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Gloria a Dios. Se puede sentar un segundito. Siéntese un segundito. Ya nos vamos en el nombre del Señor. Solo quiero hacer los anuncios para esta semana. El miércoles vamos a estar aquí para estudio bíblico. El viernes tenemos culto de damas. El viernes culto de damas. Y la hermana Yerlin Rubio está a cargo de, amén, de dirigir ese culto en nombre del Señor. El sábado es el culto de niños, el culto seccional de niños en Clarksville. ¿Okay? Dijimos que queremos llevar un buen número de niños. Si usted quiere que sus niños vayan y usted no puede ir, necesitamos saber hoy cuántos niños van a ir para determinar si tenemos que rentar una van o no. Amén. Así que si usted no puede ir pero quiere enviar a sus niños, le voy a pedir a uno de los ujieres que por favor allá a la salida me tome nota para tener un número exacto de niños que vamos a llevar el sábado. Vamos a salir a las 8:45. A las 8:45 vamos a salir. Eso es el sábado. Y Doña Fela va a estar allá en el culto. Doña Fela va a estar allá en el culto el sábado. Así que